Bien, pues aquí estamos un día más y como todos los martes en nuestro local de reuniones. Hemos tenido un ratito de alabanza a Dios y siempre qué privilegio poder compartir con un hermano la alabanza y decirle a Dios todo lo que Él representa para nosotros. Y no solo decirlo, demostrarlo también, porque la verdadera adoración no es la que sale por la boca, sino la que se demuestra con los hechos. Y como todos los martes, desde unas semanas para acá, pues vamos a continuar estudiando el libro de Hechos. Así que si tienes la Biblia preparada y a punto, ábrela en Hechos 3, versículos del 1 al 10. Ahí es donde tenemos que continuar hoy. Hechos 3, estaremos meditando en los versículos del 1 al 3. Pero antes vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor dirección, que Él nos guíe, que Él nos esté bendiciendo y estudiamos su palabra. Vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos por todo lo que tú haces en nuestra vida. Y cuando decimos todo, quiere decir todo. Los momentos que nos dejan un buen sabor de boca y aquellos que a nuestra carne no nos gusta o que incluso nos crean aflicción, porque entendemos, Señor, que al estar en tus manos, todo lo que nos llega, todo lo que nos golpea, todo lo que nos bendice, todo pasa por tu presencia, por tu consideración y nos llega a nosotros y sabemos que todo va a servir para bien. Por eso descansamos en ti nuestras cargas, por eso te necesitamos cada día, porque tratar de ser un cristiano y un cristiano bíblico en este tiempo es difícil, es complicado. Pero sabemos lo que quieres para nosotros. Por eso estamos aquí, Señor, pudiendo estar en otros sitios, haciendo otras cosas. Pero estamos aquí para poder compartir unánimes. Los hermanos que nos reunimos aquí físicamente y los que por imposibles no pueden venir, pero ahí están fieles también en internet, reunidos en tu nombre, con un solo propósito, alabarte, adorarte, escuchar tu voz. Gracias, Padre, por estar aquí con nosotros ahora, por no desampararnos nunca. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, como hemos dicho, estamos en Hechos capítulo 3, ahí vamos a continuar estudiando. Habíamos terminado el capítulo 2 la semana pasada. Bienvenidos a los que estáis aquí, hemos compartido ya un ratito de alabanza. Después del estudio oraremos un ratito más y saludar a los hermanos que están ahí en internet, en el directo por Facebook, algunos lo pueden ver también por YouTube y algunos han escrito en el chat en directo del canal de Facebook que tengo yo aquí abierto y veo los comentarios. Germán ha escrito, bendiciones Germán. José María, bendiciones, buenas noches. Ana Karina, buenas tardes. Miriam, buenas noches. Paco Pérez, buenas noches. Yoli y Gaby, buenas noches. Bienvenidos, bendiciones. Juan Bermudo. Juan, ¿dónde estás? Aquí. Bendiciones, Juan. Juan está aquí. Bien, pues algunos hermanos más, es posible que estén escribiendo ahí algún comentario. Me acaba de entrar el de José Luis. Buenas noches, José Luis. Me alegro mucho de volver a veros, a todos, los que estáis aquí, los que estáis en casa, y vamos a confiar en las manos del Señor, como hemos orado, y dejar que Él nos hable. Vamos a leer primero este pasaje de Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo,
les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Bien, esta es la continuación de lo que veíamos el último día. Veíamos características de la Iglesia primitiva y lo que tendría que ser la Iglesia en todo tiempo, porque la Iglesia jamás perdió su identidad. El propósito de Cristo sigue siendo el mismo, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Entonces, aquí se produce un milagro. Hay muchos milagros registrados en los evangelios y otros muchos ni se registraron. Jesús, al final, el evangelio de Juan, dice Juan, el evangelista, que estos y otros muchos hechos hizo Jesús que si se hubiesen escrito todos, no habría libros en el mundo para poder explicarlo. Bueno, eso fue una hipérbole fantástica que Juan hizo. En realidad quería decir que hizo muchas cosas, pero sí se hubiesen podido escribir, claro. Pero los milagros no están todos aquí recogidos, y en Hechos es posible que hubiese también algunos más y no quedaron registrados, pero este sí. Este milagro quedó aquí registrado para testimonio a nosotros. Para los judíos no hacían una separación abrupta entre lo físico y lo espiritual. Ellos interpretaban que tanto las bendiciones como los sufrimientos que una persona experimenta al final son el resultado de su condición espiritual. Según la persona está espiritualmente, así le ocurren cosas. Por eso, si os acordáis, una vez a Jesús le preguntaron acerca de un acontecimiento que se ve que ocurrió, que dice que cayó una torre, la torre de Siloé, y mató a un montón de gente que estaban allí construyéndola. Y le preguntaron a Jesús, bueno, estos que murieron así fue por su pecado, ¿no? Le preguntaron a Jesús en ese contexto, en esa misma escena de un ciego de nacimiento, le dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Por qué le preguntaron esas cosas? Bueno, porque ellos entendían que las tribulaciones de una persona son consecuencia de sus pecados. Por eso, un ciego de nacimiento, si nació ciego, entonces, ¿por qué nació ciego? Si la enfermedad es producto de un castigo o de unas consecuencias, si naces ciego, ¿qué culpa tienes? ¿Quién pecó, este o sus padres? Los judíos no hacían separación entre lo espiritual y lo físico, entendían que había una relación. Y en parte eso es cierto, tenían razón. Lo que pasa es que se habían ido al otro extremo, como les pasaba en casi todo. Las cosas que Dios enseñó, ellos las tomaban desde una perspectiva después ya muy particular, y como estábamos estudiando el otro día, resulta que si ibas a comer y no te lavabas las manos, eso era un pecado. No era simplemente un gesto que podía implicar un problema higiénico, no, era un pecado espiritual, porque en el lavamiento, no solo de las manos, sino de los utensilios, había implicaciones espirituales y ellos ya tomaban todo eso como una superstición. Y también aplicaban siempre esto, este está enfermo, eso es porque pecó. A Job le decían eso. Si estás pasando todo esto, tú sabrás qué es lo que has hecho. Es por tus pecados. Y bueno, como os decía, en parte sí, pero en parte no. ¿Qué quiero decir con en parte sí? Bueno, quizás nuestro problema es que nos hemos ido al otro extremo y hacemos una separación total y radical entre lo espiritual y lo físico. Y sin duda, a veces tiene que ver una cosa con la otra. Por un lado, no todo lo que le pasa a un creyente, a un cristiano, es por culpa de un pecado. O
sea, no existe la perspectiva de que, bueno, lo que te está pasando es porque Dios te está castigando. Así en ese tono no. Ahora sí es cierto que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Y si tú eres cristiano y eres hijo de Dios, las tribulaciones en tu vida tienen un propósito. Buscan algo, tienen una intención. Y es posible que a veces Dios tenga que tratar con nosotros. Pablo habla de las tribulaciones que si no se tienen en su consideración correcta, pueden ser en vano, dice Pablo. O sea, quiere decir que la tribulación la tienes que enfocar desde una perspectiva. Mira, el cristiano siempre que enfrenta una tribulación, sea enfermedad, sea un conflicto, cualquiera que sea, un accidente, sea lo que te ocurra, lo primero que tiene que hacer el creyente es venir ante Dios y hablar con Dios y preguntarle a Dios, Señor, ¿tengo que aprender algo en esto? Señor, ¿esto que me ocurre por qué? ¿Qué propósito tienes en ello? No entenderlo como, Dios me está castigando. No, no estamos diciendo eso, que al final eso es lo que los judíos habían entendido. Torcieron una enseñanza bíblica y la enseñanza es que Dios trata con nosotros también en tribulaciones. ¿Qué pecado cometió Job? Sus amigos le decían, lo que sufres es por culpa de tus pecados. No vemos en la Biblia que hubiese ningún pecado así concreto, específico, pero sí vemos que Job al final no era el hombre perfecto que al principio parecía. Cuando él dice, antes de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven, hay una demostración clara de que la relación que él tenía con Dios quizás era más religiosa que auténtica. Quizás era más teórica que realmente genuina. Y después de ese proceso, ahora Job sí está cerca del corazón de Dios. Ahora hay temores en su vida que han desaparecido. Él insinúa varias cosas a lo largo del libro, que sin duda Dios utilizó la tribulación para corregir, para ayudarle. No es que Dios está ahí para castigarte, te lo mereces, no. El castigo de nuestro pecado lo llevó Cristo en la cruz. Ahora bien, también tenemos que entender otra cosa, que el pecado en sí mismo también trae castigo. Y eso no es que Dios te castiga, no, es que el pecado trae consecuencias. Eso lo tenemos que entender. A veces sufrimos cosas porque nosotros nos lo hemos buscado. Dice la palabra, vuestro pecado os alcanzará. Entonces, todo lo que hacemos, si yo peco, delante de Dios, si yo soy hijo, si Cristo ya lavó mis pecados, y siendo cristiano, siendo salvo, cometo un pecado, la palabra de Dios dice que tengo un abogado para con el Padre, a Jesucristo. O sea, mis pecados, en cuanto a mi salvación, ya no van a afectarme para nada. Yo soy salvo. Si cometo un pecado, no pierdo la salvación. El pecado ya no tiene efecto sobre mí en cuanto a la vida o la muerte. Pero el pecado sigue teniendo sus efectos negativos en mi vida. Y las consecuencias del pecado siguen estando ahí, claro. Eso no ha desaparecido. Por eso Dios nos exhorta en su palabra 1.000.000 de veces de que ya no somos esclavos del pecado. Ya no tenemos por qué sufrir las consecuencias del pecado, la maldición del pecado. Entonces tenemos que librarnos de eso. Tenemos que estar por encima de tener que estar sufriendo cosas que el pecado traiga a nuestra vida, que venga a nosotros. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Aquí hay un milagro. Y la otra cara de la moneda la podríamos estar enfocando, entonces, si vivimos en santidad delante de Dios, si estamos en la voluntad de Dios, donde Dios quiere que estemos, entonces quiere decir que estamos más favorables a que nos ocurran milagros. Si estoy enfermo y soy un cristiano fiel, estoy lleno del Espíritu Santo, Dios entonces me sanará más que a un hermano que está frío, que está en la carne, que está...
Bueno, a eso es a donde queremos ir en esta noche, porque el tema aquí son los milagros. Ahí hay un cojo que es sanado. ¿Y de qué forma? Sorprendente, ¿no? No hizo falta organizar reuniones de oración, no hubo que hacer penitencias ni nada. Fue así instantáneo, fue espontáneo. Ocurrió. Bueno, vamos a tratar de hablar de todo eso y de responder todo eso en esta noche. Lo primero que vemos es que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. En hora nuestra, ¿qué hora es la novena? Para los judíos novena, para nosotros. He oído varias cosas, las 12, las 3 y las 6 de la tarde. O sea, vamos a ponernos de acuerdo. Las 3 de la tarde. Para los judíos el día comenzaba a las 6 de la mañana y contaban las horas así, a partir de las 6 de la mañana. La tercera hora serían las 9, la sexta hora serían las 12, la novena hora serían las 3. Eran las 3 de la tarde y dice que era la hora de la oración. Lo primero que vemos es que estos creyentes están nuevecitos en la etapa de la iglesia y al principio continuaron participando de las ceremonias en el templo. Los vemos ahí viniendo al templo a la hora de la oración. Esta hora, las 3 de la tarde, como hemos dicho, a esta hora se hacía el segundo sacrificio de un cordero. Todos los días se sacrificaban corderos en el templo. Una vez al año ese sacrificio era el holocausto y la sangre derramada se metía dentro del lugar santísimo, pero todos los días había sacrificios y este era el segundo sacrificio que se hacía en este día. Mientras el cuerpo del cordero estaba sobre el altar sacrificado, el sacerdote se retiraba a una cámara interior, a un aposento interior, para ofrecer incienso a Dios y recitaba la bendición. ¿Qué es eso de la bendición? Pues recitaba dos cosas. Por un lado recitaba los 10 mandamientos que aparecen allí en Éxodo 20, que Dios le dio a Moisés, y después a continuación recitaba la Semá, que es lo que aparece en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que el sacerdote hacía a esta hora de la oración. Ofrecía incienso a Dios. Nosotros hemos estudiado hace poquito en Apocalipsis que el incienso representaba la oración de los santos. Por eso quemaban el incienso, porque era el símbolo de las oraciones. Así como el humo del incienso ascendía y dejaba ese olor grato, agradable, así ellos podían imaginar que nuestras oraciones se levantan, suben hasta la misma presencia de Dios como un olor agradable a Dios. Ahora bien, podemos observar en el libro de Hechos que a partir de aquí en adelante no observamos que los creyentes continuaran las tradiciones judías. No vamos a volver a ver que diga que ahora iban estos creyentes a la hora de la oración al templo. Los judíos sabían que en cualquier lugar podían orar a Dios, pero sin duda para ellos era especial orar en el templo. En el templo se reconocía la presencia de Dios, el lugar santísimo acogía la presencia de Dios. Orar en la iglesia podía ser el sinónimo de orar en el templo entonces, aunque es totalmente distinto, claro. Pero estas 4 paredes no tienen nada diferente a las 4 paredes de tu casa o a cuando te reúnes con unos hermanos en la calle. Hace unas semanas en el estudio estábamos viendo que a veces los hermanos se reunían, leímos aquí en Hechos, creo que era el capítulo 13, si no recuerdo mal,
que salían, dice, y salíamos fuera de la ciudad, junto al río, para orar con las hermanas. Dios estaba allí junto al río. Dios estaba en el templo, Dios está aquí, pero también está en tu casa. ¿Qué hace diferente esto? Nosotros, no el lugar. Nosotros porque estamos reunidos, juntos, unánimes, con un propósito. Y da igual que estemos reunidos aquí, que estemos reunidos junto al río, hasta más bonito, ¿no? Junto al río, siempre y cuando haga sol y la temperatura sea agradable. Si hay un vendaval y estamos bajo cero, es más agradable aquí. Entonces, ellos iban al templo, de alguna forma arrastraban un poco las tradiciones, pero vemos que esto poco a poco se fue perdiendo. Los creyentes entendieron que el templo ya no es lo que fue. Ahora nosotros somos el templo de Dios. Ahora esta enseñanza está en el Nuevo Testamento. Así que no es una justificación el hecho de decir, mira, es que Pedro y Juan seguían haciendo lo que estaba escrito en el judaísmo, seguían... Porque hoy en día existen algunos movimientos cristianos, el judaísmo así mesiánico y otras cosas que tratan de arrastrar las tradiciones del antiguo Israel a la vida de la Iglesia ahora. Y está claro que en el Nuevo Testamento todo eso se perdió y se enseñó, de hecho, a que no debía seguir así. Tú vas a ver más adelante en los Hechos que sí que Pablo cuando llegaba a un lugar, ¿a dónde iba en primer lugar Pablo cuando llegaba a una ciudad? A la sinagoga. ¿Para qué? ¿Para orar? Para predicar el Evangelio de Cristo. No iba para cumplir con los rituales judíos. Cuando Pablo llegaba a una ciudad, el primer sitio que iba era a la sinagoga, pero lo vemos ahí, que iba a predicarles a Cristo. Iba a hablarles de Jesús. ¿Por qué? Porque era lo lógico. Los judíos eran aquellos que habían estado esperando al Mesías y algunos todavía no se habían enterado. Por eso los viajes misioneros, para que todo el mundo conozca. Y los primeros eran los más interesados, los judíos que estaban todavía esperando. ¿Cuándo vendrá el Mesías? Algunos no sabían que ya vino. Otra cosa normal es que en las puertas de los templos, de los lugares religiosos, hubiese pobres pidiendo. Personas así como cojos, ciegos. Un cojo, un ciego, cualquier persona minusválida, en cualquier forma, era un pobre también. ¿Por qué? Porque trabajar no podía, por su minusvalía. Y ayudas sociales no había ninguna, no tenían pagas ni tenían nada. Y muchas veces los propios familiares los desechaban porque eran una carga para ellos y no podían ocuparse. Así que eran personas entre los pobres, muchos pobres eran así, personas con algún tipo de problema físico. Y ahí este cojo pues estaba, como otros muchos seguro que había por ahí. No creo que fuera el único cojo que había ese día en la puerta del templo. Dice que estaba en la puerta de la Hermosa. El templo tenía diferentes puertas para acceder a él. Recuerda un poco la imagen del templo. El templo es un edificio, en este caso es magnífico, es un edificio muy grande, pero fuera de la construcción de lo que es en sí mismo el templo está lo que se llama el atrio. Es un espacio, una explanada grande. En el caso del tabernáculo, esa división estaba hecha con postes y una lona que cerraba el recinto, tenía una puerta en la parte de delante. Cuando el templo se construye, alrededor del templo, en el atrio, hay diferentes puertas. Creo recordar que llegaba a haber hasta 9 puertas distintas. Ahora me baila un poco el dato en la cabeza, pero había múltiples puertas. Y una de ellas, todas las puertas tenían un nombre. Y una de ellas se llamaba así, la puerta de la Hermosa. Y por esta es por la que Pedro y Juan iban a acceder al templo. La pregunta es, ¿y por qué se ponen siempre los pobres? Hoy en día también lo hacen. Seguramente tú pasas por la puerta de algunas iglesias católicas, evangélicas también, y ves a pobres en la puerta pidiendo. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no se van a la plaza a pedir? ¿Por qué siempre se prefiere la puerta de una iglesia?
Bueno, porque la gente es más generosa. La gente cuando van a la iglesia están más sensibles. Y ven al pobre y la conciencia es como, ay, venga, le voy a dar algo. No debería ser así. El cristiano tiene que ser cristiano cuando va a la iglesia y cuando no va. Cuando va al mercado, cuando va a la plaza, cuando va a otro sitio. Pero la realidad es esa, que a veces los cristianos somos más espirituales cuando estamos así reunidos en la iglesia que cuando vivimos el resto de la semana en el trabajo, en nuestros quehaceres, en la familia. El cristiano es cristiano a todas horas, no solamente en las reuniones. En la reunión estás 2 horas ahí con los hermanos y puedes fingir perfectamente ser una persona muy santa, pero tu actitud, tu comportamiento, lo que tú eres, es todos los días de la semana, 24 horas al día, en todo lugar, en todo momento, tú eres creyente. Y entonces se produce el milagro. Se encuentran con este hombre, Pedro y Juan, y yo os he dicho que posiblemente había más pobres, no solo este, y en las diferentes puertas también. Pero este se dirige a Pedro y a Juan. Él les pide a ellos, dice que les rogaba que le diesen limosna. O sea, les insistió. No fue solamente poner así la mano o los vio pasar por delante. No, este hombre les rogaba. Y dice que ellos, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. Quizás los pobres no se atrevían a levantar la cabeza, ahí pasaban los fariseos, todos los religiosos, y estos pobres a veces eran considerados gentuza, y posiblemente tenía su mirada hacia el suelo, no se atrevía a mirarlos. Pero ellos dos, Pedro y Juan, le dicen, míranos. Y entonces este levanta los ojos y los mira, esperando recibir algo, dice ahí el versículo, ¿no? Se pondría contento, vaya, parece que esto va a ser especial. Y sin duda fue especial, recibió, pero no lo que esperaba. Igual esperaba ahí una cantidad de dinero extra o no sé, algo especial. Pero las primeras palabras de Pedro le sonarían mal a sus oídos. No tengo plata ni oro. Me imagino por un segundo que por la mente del cojo debió pasar, vaya, ¿y para eso quieres que te mire? Míranos. Y los mira y, mira, hizo así con los bolsillos para afuera. No tengo ni oro ni plata, no tengo nada. Bueno, lo que se suele decir cuando a la gente le piden dinero por la calle, alguno que se acerca, ¿no? Lo normal que todos dicen, ay, no tengo nada encima. Es mentira, porque todo el mundo lleva algo. Pero no tengo nada encima. A veces, no te estoy diciendo que le des a todos los que te pidan, porque a veces se te acercan a pedir y tú ya sabes quiénes son y para qué quieren el dinero. Es curioso que hay un montón de gente aquí por el pueblo que necesitan dinero para coger el autobús y para llamar por teléfono. ¡Qué raro! Siempre hay un montón de gente que se te acercan, oye, ¿tienes unas monedas? Es que tengo que coger el autobús. Y dices, qué curioso. ¿Y a dónde vas? Yo una vez le dije a una chica, ¿y dónde tienes que ir? No, es que tengo que ir no sé dónde y porque es que tengo que comprar leche porque mi hijo no sé qué. Y entonces yo le dije, digo, me estás mintiendo. Digo, porque yo sé que vives 2 calles más para acá y que no tienes hijos. Y se quedó así, me miró. Estuvo aquí en la iglesia esa chica una vez. De vez en cuando la veo. Y cuando me ve, pastor, y siempre, antes me pedía siempre, desde que sabe que soy pastor ya no me pide nunca. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y le tomó por la mano, porque me imagino que él no era capaz de reaccionar, estaba procesando todo lo que estaba ocurriendo. Había 2 hombres ahí
que le hacen que los mire, cosa inusual, que le dicen no tenemos dinero, pero le dicen tenemos algo. En el nombre de Jesucristo levántate y anda. Y este debía estar procesando todo eso que está ocurriendo. Pero le tomaron por la mano y le levantaron. ¿Y qué ocurrió? Pues que al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Sus piernas de pronto tuvieron fuerza, cosa que nunca habían tenido, porque era un cojo de nacimiento. Y de pronto tuvo la primera vez en su vida que tenía la sensación de sentir sus piernas. No nos podemos imaginar lo que debió ser eso para una persona así. Pero al instante se le afirmaron las piernas y ¿qué hizo? Se puso en pie y anduvo, dice, y entró con ellos al templo andando y saltando y alabando a Dios. Los que no le conocieran dirían, vaya, este está como una cabra, está loco, por ahí pegando saltos por el templo. No había andado nunca. Era la primera vez en su vida que saltaba. Estaba experimentando una sensación que quizás soñó millones de veces. ¿Cómo será eso de caminar? ¿Cómo será eso de poder saltar? ¿Cómo será eso de...? Y ahora estaba sintiéndolo. 40 años tenía, lo dice ahí. 40 años. Pero ¿te has fijado en lo que dice? Que alababa a Dios. Después hablaremos de los milagros, de por qué ocurren los milagros, de todo. Pero para que un milagro ocurra, factor importante es la persona en la que ocurre el milagro. Vamos a ver varias ideas, varias preguntas, varios conceptos acerca de esto de los milagros. Los milagros que ocurrían en este tiempo eran auténticos. ¿Por qué digo eso? Mira, yo he estado en cultos de sanidades y milagros. Y por lo menos lo que yo he visto me dejaba serias dudas si ahí había ocurrido algún milagro o no. Porque yo he estado hace ya muchos años, cuando era jovencito. Ahora ya no voy a un lugar de estos. Si me invitan para ir a escuchar la palabra de Dios de un predicador que va a predicar, si puedo voy. Si es para compartir con hermanos, tener comunión con ellos, todo lo que sea bendición, pero si me anuncian culto de sanidades y milagros, ven y recibe tu milagro, bueno, entiendo que ahí no hace falta que vayas a un lugar para recibir tu milagro. Dios sabe de qué cosas tienes necesidad. Y si estás en una iglesia y estás en armonía con los hermanos y tienes un problema, desde donde estás le puedes pedir a Dios por tu problema y Dios te puede sanar o te puede decir espera o te puede decir no, no es lo que quiero para ti. Y yo en esos cultos de milagros que estuve hace años, pues no vi algo tan evidente como lo de este cojo. Salía gente a dar testimonio. Yo vine así que casi que no podía andar y mira ahora qué bien que ando. Me dice, bueno. Yo vine, tenía una muela picada, mira ahora, mira. Y el predicador, sí, se te ve como una forma de cruz, hay un empaste. Y vaya. Te quedas con dudas, dices, no sé yo, esos milagros suenan un poco como, no se ven como genuinos. Pero estos milagros eran auténticos, verdaderos. ¿Y sabes una prueba que tenemos de que eran auténticos? Mira en el capítulo siguiente, el 4:16, porque este milagro tuvo repercusiones. No quedó solamente ahí en una anécdota, no. Tuvo hasta un efecto en los enemigos de los cristianos, en los enemigos de Cristo. Porque en el capítulo siguiente, capítulo 4, versículo 16, están ahí tratando el tema los sacerdotes, los fariseos, los enemigos de la iglesia, y dijeron, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Te das cuenta cómo estos milagros eran auténticos, genuinos? Porque ni siquiera los enemigos podían negarlo. O sea, los enemigos lo primero que harían sería negarlo. No es mentira, no ha habido ningún milagro, nada.
Pero a este cojo lo conocían todos, porque dice que estaba todos los días ahí en la puerta del templo. Algunos posiblemente hacía años que veían a ese hombre ahí. Cojo de nacimiento, 40 años cojo. La mayoría le conocían, y ahora ese hombre iba por las calles corriendo, saltando y alabando a Dios. Y todo porque dos hombres cristianos, Pedro y Juan, líderes de estos movimientos, de estos rebeldes que andan ahora por aquí, resulta que le dijeron: mira, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y a partir de ese instante este hombre anda por ahí andando. ¿Qué vamos a hacer?, decían los enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué vamos a hacer ahora con todo esto? ¿Por qué dejaron de producirse estos milagros? Porque si tú vas leyendo el libro de Hechos y vas leyendo la historia de la Iglesia y lo que se cuenta por las cartas de Pedro, de Juan, de Pablo, de pronto llega un momento en el que parece que los milagros ya no se mencionan igual. Es como que ya no ocurren. Y en la historia del cristianismo, pues miramos hacia atrás y nos damos cuenta. Estamos en el siglo XXI y notamos que no es como al principio esto que ocurría aquí. La pregunta es esa: ¿por qué dejaron de producirse esos milagros? Mira, podemos decir algunas cosas. Una, en un tiempo los milagros así, de esta manera, eran necesarios, frecuentes, vistosos a los ojos de todo. ¿Por qué eran necesarios? Porque era un nuevo tiempo y se necesitaba un testimonio con poder que reforzase el mensaje que se estaba dando. Los judíos llevaban siglos practicando su fe de una forma determinada, pero todo aquello era la preparación para la venida de Cristo. Y Cristo vino, pero ¿sabes lo que nos pasa a los hombres? Que nos acostumbramos a las cosas. Y los cambios cuestan, siempre cuesta cambiar. Nos hacemos a las tradiciones, a las rutinas, a las formas. Y cuando hay que cambiar algo, y si ahora no es un cambio, no es cambiar todo, si todo lo que vivías, hacías, practicabas, resulta que va a sufrir una transformación, ahora ya no vamos a venir al templo, a las oraciones, ahora ya no vamos a sacrificar más animales, no vamos a seguir con esas ofrendas que seguíamos. Ahora resulta que los gentiles, que hasta ahora para nosotros eran casi demonios sobre la tierra, ahora se van a ser nuestros hermanos en la fe. El cambio era increíble, difícil de asimilar. No podemos juzgar a la ligera a todos los judíos. No, tendríamos que haber estado ahí en su piel para intentar asimilar lo que eso significaba. Por eso, el judío tenía que tener muy claro que esto no es una cosa más de los hombres, porque ya habían surgido falsos cristos por el mundo. Ellos tenían que tener la certeza de que esto es de Dios. Necesitaban las evidencias. Y el mismo Jesús demostró que esto era así y que los milagros tenían esta intención. Porque si vemos algún ejemplo, alguno que yo he referido hace poco en un estudio, Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, leeremos del versículo 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. En otro evangelio vemos que nos da más detalles. ¿Y por qué Jesús vio la fe de ellos? Porque en otro evangelio nos dice que había tanta gente en la casa donde estaba Jesús que no se podían acercar. Entonces subieron al tejado, hicieron un agujero en el tejado. Esos tejados no eran muy sólidos, estaban hechos con diferentes materiales, pero eran fácil de hacer un agujero. Entonces hicieron un agujero y descendieron al paralítico por el tejado. Por eso dice: y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Algunos de los escribas siempre le rodeaban estos. Fariseos, escribas, sacerdotes, no le seguían por su fe, le seguían por la rabia y la manía que le tenían, a ver si le podían pillar en cosas para acusarle.
Y dice que los escribas decían dentro de sí, este blasfema. En el otro evangelio que cuentan esta historia dicen allí, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Por eso decían este blasfema, porque era como ponerse en el lugar de Dios. Y Jesús dice que conociendo los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? En realidad, eso es fácil decirlo. Jesús de alguna forma está asumiendo que decir tus pecados te son perdonados es algo fácil, porque cualquiera lo puede decir. Otra cosa es que los pecados se perdonen. Yo te puedo decir ahora mismo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué? Tú me lo puedes decir a mí. Decirlo es fácil. Pero que lo puedas decir con la autoridad para que los pecados realmente sean perdonados, ese es otro tema. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Evidentemente, tus pecados te son perdonados. Decirle, levántate y anda, si es un paralítico, ¿cómo se va a levantar y andar? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, o sea, Jesús está dando la razón de por qué va a hacer ese milagro. ¿Por qué Jesús sanó al paralítico? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Algunos milagros, todos estos milagros, ocurrían para demostrar la verdad, para que no quedase duda que Jesús no era un charlatán. Su testimonio realmente estaba respaldado por su actitud, su comportamiento, su integridad, su autoridad. Pero para algunos no era suficiente. Necesitaban ver el poder de Dios. Por eso una vez Jesús dice, los judíos demandan poder, milagros, poder de Dios. Los griegos buscan sabiduría, cada uno buscaba. Y de alguna forma Dios se acercaba a los judíos y les demostraba el poder con los milagros. Por eso ocurrían estos milagros. Y en la iglesia estamos en el comienzo. El Espíritu Santo ha venido sobre los creyentes. ¿Te acuerdas cuando estudiamos ese día, el día de Pentecostés? Allí dijimos, ¿por qué hubo esas manifestaciones? Como un viento recio que vino y entró en la casa donde estaban. El lugar se removió como un terremoto. Aparecieron lenguas como de fuego en sus cabezas y comenzaron a hablar en idiomas que no eran el suyo propio, o mejor dicho, los extranjeros que estaban allí escuchaban en su propio idioma las maravillas del reino de Dios. ¿Por qué ocurrió eso? Porque como dijo Jesús cuando habló con Nicodemo, las cosas del Espíritu son como el viento, nadie las ve. El viento no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así son las cosas del Espíritu, dijo Jesús. Si están ahí todos reunidos y de pronto viene el Espíritu Santo y no pasa nada, hubiese sido como que se hubiesen quedado mirando todos unos a otros y hubiesen dicho algo así como, ¡ay, me siento como raro, especial! ¿Habéis notado algo vosotros? Sí, yo también me siento así como, ¿qué habrá sido? No sé. Igual a nadie se le ocurre, ha venido el Espíritu Santo. Igual dicen, no sé, una emoción, una sensación. Te has dejado la puerta abierta, ha entrado así un poco el aire, nos ha dado así como un escalofrío. Pero las manifestaciones fueron la inauguración para que no quedase duda lo que había ocurrido. Los milagros era para que no quedase duda de que Cristo es el Hijo de Dios en la tierra. Y ahora esto es la Iglesia de Cristo. Los milagros querían demostrar que Dios estaba obrando en este lugar. Pero también podríamos hablar de otra cosa. Sin duda, la Iglesia vivía un momento inigual en la fe. Hemos visto en el capítulo anterior que la Iglesia era la Iglesia que Cristo espera que seamos.
La iglesia de Hechos cumplía todo lo que Dios esperaba de la iglesia. Era una iglesia que perseveraba cada día. Y la palabra perseverar ya sabes lo que quiere decir. Perseveraba cada día, en las oraciones, en el partimiento del pan, en el estudio de la palabra, en la comunión unos con otros. O sea, era una iglesia que tenía las cosas de Dios en primer lugar, pero sin ninguna duda. Era una iglesia que buscaban glorificar a Dios, no el domingo, no, todos los días de sus vidas, cada instante del día, que se sentían parte de la iglesia, que cuando no estabas con los hermanos estabas desesperado para ver el momento cuando me puedo reunir con ellos, que cuando la iglesia se reunía, cuando los hermanos estaban juntos, Dios hablaba, porque tenían hambre de su palabra. Era una iglesia que se deleitaba en las oraciones, hablaban con Dios. Estaban llenos del Espíritu Santo. Cuando yo me hago la idea de una iglesia así, bueno, de pronto pienso, es imposible que no ocurran prodigios, milagros y señales en una iglesia así. Porque como antes os decía, nosotros nos hemos ido al otro extremo, hemos separado espiritual y físico. Y lo espiritual y lo físico están en nosotros, no lo podemos separar. Si Dios trata contigo, trata en lo físico y en lo espiritual, en todo. Dios tiene relación con nosotros tal cual somos, cuerpo, alma, espíritu, así tal cual. Entonces, ¿por qué dejaron de producirse esos milagros? Bueno, porque por un lado, el tiempo del comienzo ya dejó de ser. En su tiempo era necesario demostrar que este nuevo movimiento es genuino, es de Dios, y Dios los respalda, mira los milagros, ahí estaban hasta los enemigos, no lo podemos negar, ha ocurrido un milagro. Entonces tenían ese argumento, pero por otro lado, quizás la iglesia ha perdido esa esencia. Nada más comenzar en los primeros años, ya Dios le tuvo que decir a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 en adelante, acuérdate de tu primer amor. Mira, piensa, acuérdate de dónde has caído. Nos hemos relajado, nos hemos contaminado. La iglesia del siglo XXI en la que estamos es una iglesia desfigurada. El domingo yo os estaba contando cosas que pasan todos los días. En las redes sociales, en internet, cristianos criticando a cristianos, peleándose unos con otros, hablando mal unos de los otros. Vaya, ¿qué imagen le damos al mundo? ¿Tú crees que estamos mostrando al mundo que somos luz? ¿Que somos la luz del mundo? ¿Tú crees que les estamos demostrando al mundo que somos los hijos de Dios? ¿Que tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros? Y las personas nos observan y ven murmuraciones dentro de la iglesia. Y ven cómo unos dudan de los otros. Y se quejan unos de los otros. Bueno, tenemos un problema. Y sobre el tema, bueno, viviendo de esa forma, yo no esperaría andar esperando ver milagros en la iglesia. Porque los milagros ocurren según las condiciones de Dios, según lo que Dios quiere hacer. Y con un propósito siempre, sin ninguna duda. Si no hay las condiciones adecuadas para que haya milagros, los milagros no ocurren, sin ninguna duda. Mira, una iglesia inmadura no puede vivir en milagros. Dios no puede hacer milagros en una iglesia inmadura. ¿Sabes por qué? Porque sería perjudicial para los creyentes. Los inmaduros precisamente buscan eso, las señales, los milagros. Y lo que necesitamos es la fe para andar delante de Dios y para agradar a Dios. Si Dios nos da un milagro, hoy nos da un milagro, mañana yo estaré esperando otro milagro, porque soy inmaduro. Y si no viene el milagro, ya me sentiré desanimado, desdichado, diré Dios nos ha abandonado, ya no está con nosotros. Quiero decir, ¿dónde está la fe entonces? No podemos andar por vista. En la fe andamos sin ver. La certeza de lo que se espera, la
convicción de lo que no se ve. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si tú no tienes fe, no te puedes acercar a Dios. Y los milagros son perjudiciales para la fe. Fíjate, ¿lo crees o no? Estaban llenos del Espíritu Santo. Si yo pregunto, ¿tú crees que estamos llenos del Espíritu Santo? Bueno, no sé las respuestas, pero por sus frutos los conoceréis. ¿En qué te ocupas? ¿A qué te dedicas? ¿Pones las cosas de Dios en primer lugar en tu vida? ¿La iglesia es tu prioridad? ¿Tu mayor esfuerzo y obsesión es predicar el Evangelio de Cristo a los que se pierden? ¿Es reunirte con tus hermanos para alabar a Dios todos los días, perseverar en eso todos los días? Parece que ser cristiano es una terrible carga para algunos. Es tan pesado para algunos. Ay, ahora hay que ir a la iglesia, es que tengo tantas cosas que hacer. No puedo. Ay, ahora con la serie tan buena que hacen en la tele, apagarla para escuchar un estudio o para irme a mi habitación y a solas orar a Dios. Y, ay, es que no tengo tiempo. Creo que el Espíritu Santo está más contristado en la iglesia que no tomando el control de las cosas. ¿Ya no se producen milagros entonces? Bueno, tengo que decir que sí ocurren milagros. A pesar de nosotros y a pesar de todo, ocurren milagros. Solo que quizás Dios tiene que hacer los milagros de otra forma, por lo que os estaba contando. Porque si ahora de pronto hacemos eso nosotros, ¿tenemos algún Pedro y Juan aquí? ¿Un Juan? Sí, Pedro no tenemos ninguno. Bueno, imagínate que va Rafa y Juan, cambiamos a Pedro por Rafa. Van Rafa y Juan por el patio mañana paseando, ven allí un cojo y el cojo les dice, ¿me das algo que tengo que coger el autobús? Y vosotros decís, no tengo dinero, pero mira, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y lo cogéis de la mano y lo levantáis. Y el tipo sale por allí saltando y le decís, esto es de Dios. Y entonces alaba a Dios, claro. Y la gente, todos en el patio, miran y, oye, ¿qué pasa? No sé qué. Y se enteran de lo que ocurre. El domingo, el 50% de aforo, olvídate. Esto está de gente que revienta. Pero la pregunta, ¿por qué vinieron? ¿Para escuchar el Evangelio de Cristo? No. Vinieron para ver si hay otro show. A ver si... Y porque todos tienen sus problemas. Y si a el cojo ya anda, pues a mí me duele esto, yo tengo aquello, me falta este dinero, a mí aquí ocurren milagros, vamos a por ellos. Eso lo vas a ver en todas partes del mundo. Como surja por ahí un curandero que alguien diga, este me curó, hizo un milagro. Bueno, este tiene ya el negocio asegurado. Si se corre el rumor de que si vas a Fátima o a Lourdes, a un santuario de estos, y caminas allí 1 kilómetro descalzo, te ocurre el milagro, pues tú vas. Y si hace falta, enciendo media docena de velas a la Virgen o al santo que toque. Pero no van buscando la verdad, no vendrían a escuchar el Evangelio. Vendrían para recibir su milagro, que al final eso es lo que pasaba también en el tiempo de Jesús. Muchos no venían para escuchar la palabra y Jesús se lo dijo en la cara. A vosotros no os interesa mi mensaje. Me buscáis porque ayer comisteis como verdaderos animales y hoy queríais vuestra ración de comida gratis. Jesús no se cortaba, no, decía la verdad en la cara. Y la verdad se tiene que decir en la cara porque solamente quedaron los auténticos. Los falsos se fueron todos. Y sabes, el Señor a veces utiliza las circunstancias de la vida para que solo queden los auténticos. Aquellos que al más mínimo problema, a la más leve tribulación, a la más leve ofensa, ¡ay, me han ofendido! Me voy de la iglesia. ¿Qué crees? No eran parte de la iglesia. Porque si tú eres parte de algo, se tendría que caer el cielo y la tierra para que dijeses me voy. ¿O no?
Eres padre, eres madre, eres hija, eres hijo. Al más mínimo problema haces como los antiguos que decían, cualquier día de estos agarro la puerta y me voy. Y los hijos pensaban, ¿dónde irá con la puerta? Pero los padres antiguamente decían eso, estaban cansados y decían, cualquier día agarro la puerta y me voy. Y los hijos se imaginaban a la madre o al padre con la puerta yéndose. Si tú eres parte de algo, sufres con el algo lo que sea. Pero en la historia de la Iglesia, cientos pasan por aquí, tal como pasan, muchos se van. Algunos porque, es que el pastor no me saludó, yo esperaba que me saludase con mucho entusiasmo y solamente me sonrió y me dijo Dios te bendiga, y yo creo que no era suficiente. Otros, no, es que cuando predicó lo que dijo, lo estaba diciendo por mí, me ofendí y yo ya no vengo más ahí. No, porque es que el hermano se rió de mí. Sí, yo estaba allí sentado y miré que me miraba y se reía, eso es que estaba burlando de mí, ya no voy más. No, es que la alabanza no me gusta como cantan, a mí me gustaría que cantasen de otra forma. No, es que el color de las paredes no me gusta, no voy. Los que hacen eso es que nunca fueron a iglesia, estaban ahí, pero estaban de paso. Quizás buscaban algo, no sé, pero no encontraron lo que buscaban, por eso no están. Los milagros no convierten a la gente. La gente cree en Jesucristo por el poder del Evangelio. Los que buscan, hallan, pero los que buscan la verdad, a eso se refería Jesús. Dios jamás va a confundir a las personas. Hoy ocurren milagros, solo que no ocurren de la misma manera. Dios no hace a los hombres lo que estos les gustaría ver, ni tampoco Dios hace a los hombres lo que estos pueden hacer. O sea, si yo le pido a Dios, hazme este milagro, pero es algo que yo puedo hacer, al final lo que quiero es que lo haga Dios por mí, y yo ya así no me tengo que esforzar y pasar por las tribulaciones o lo que sea. Dios nos da el privilegio de hacernos partícipes para que nosotros también luchemos y hagamos. Ahora tenemos una nueva verdad y conocimiento. Ahora vemos de otra manera porque tenemos el Espíritu Santo. No necesitamos milagros para caminar, para vivir, para ver, para sentirnos hijos. Si no hay milagros, la gloria a Dios. Y si hay milagros, pues también gloria a Dios, pero eso no nos cambia en nada. No hay nada diferente. Ahora, seguramente los milagros no ocurren de la misma forma porque es otra forma de que Dios haga los milagros en nuestra vida. Hay personas que son sanadas. Hay personas que reciben lo que no esperaban o lo que no se podía recibir. Yo he visto muchos milagros y los he visto en mi vida y los he visto en las vidas de otros. Solo que la forma ha cambiado un poco para que no nos confundamos ni Dios nos malcríe. El que parezca que el pastor o el hermano y tal tiene como una varita mágica, ¿qué necesitas? Esto, toma. ¿Qué te pasa? Esto, toma. Eso confundiría a todos, hasta a los propios cristianos los confundiría, y Dios no va a hacer eso. En su tiempo ocurría así porque se tenía que demostrar que Cristo era Dios y que estos primeros cristianos no es un movimiento de 4 lunáticos por ahí, sino que realmente esto es genuino y el poder de Dios los respalda, está con ellos. Además hay otros milagros que a muchos no se les parecen milagros, como el hecho de que tú prediques el Evangelio y una persona sea transformada. Alguien que estaba arruinado en su vida por las drogas, por el pecado, por toda la suciedad de lo que el mundo puede llegar a hacer en una persona, y que de pronto tú veas a esa persona y la veas transformada y la veas nueva. ¿Acaso hay un milagro más grande que ese? Cuando hablo de esto siempre, mira, se me viene a la cabeza siempre. Cuando fui a dar clase del seminario a Castellón, a una iglesia en Castellón, y el primer día que llego y los hermanos están ahí, nos conocemos porque era la primera vez que nos veíamos, y nos presentamos y nos saludamos, y me llamo tal, ay, qué
qué alegría conocerte, yo soy Víctor. Y llega un hermano que estaba por ahí detrás, y ya después de saludar a unos cuantos, llega él hacia adelante, donde estoy yo allí saludando a los hermanos, y se me acerca, y sin decirme nada, saca una foto del bolsillo y me la pone así delante de la cara. Y yo me quedo así mirando la foto. En la foto se veía un tipo así con muy mal aspecto, demacrado, ahí todo así como un delincuente, ahí me pareció cuando lo vi, ¿no? Y me quedo así mirando la foto sin saber, digo, ¿y esto? Igual es el loco del grupo. Pero me quedé ahí mirando la foto y lo miro a él, y después de 2 o 3 segundos así sin saber qué, me dice, este era yo antes de conocer a Cristo. Entonces yo volví a mirar la foto y lo miré a él y dije, pues si no me lo dices, jamás te habría identificado. Sin duda eso era un milagro. Dios coge al desecho que la vida hace de los hombres, de las mujeres, y los hace algo nuevo, algo hermoso. Y ese es el mayor milagro que hoy seguimos viendo. No necesitamos ver a los cojos saltando o a los ciegos viendo. Los milagros siguen ocurriendo hoy. Y también en sanidad y también en otras cosas. Esta tarde estaba visitando a nuestros queridos hermanos Gabriel y Yolanda. Y ahí está Gaby con su periodo de tribulación, de prueba, luchando todavía. Pero si miramos a lo que falta, se nos puede hacer muy grande, pero si miramos a lo que hemos vivido, lo que Dios ya ha hecho, podemos darle gracias a Dios. De tener un tumor así de grande en tu cerebro, que podrías estar, la operación cómo podría haber salido, ¿no? Pero a estar como está él, dices, bueno, Dios ha hecho un milagro en tu vida. Dios sigue haciendo milagros, claro que sí. Pero siempre con esa perspectiva de que nuestro objetivo no es ver milagros para poder seguir en la fe. No, al final podemos conseguir nuestros milagros y perdernos para la eternidad, y como dijo de Jesús, ¿de qué le serviría al hombre ganar todo el mundo y si pierde su alma? De hecho, en la palabra ocurrió eso. Tenemos ahí algunos testimonios de que los milagros no condujeron a la salvación. Algunos dirían, hombre, si la gente viese milagros se convertirían más. No, eso es falso, es mentira. A veces es lo contrario. Los milagros te distraen del objetivo principal, del mensaje. Te quedas viendo el milagro y ya no escuchas el mensaje. Es lo contrario a lo que algunos creerían. En muchas iglesias se busca eso, lo sobrenatural, lo milagroso, porque así conseguimos que venga la gente. Y sin duda viene más gente, es lo que yo antes os decía. Si nosotros hacemos 4 milagros por ahí que la gente del pueblo nos vea, tenemos que buscar un local 10 veces más grande que este. Porque no cabría ahí, vendría medio pueblo siempre, estaría siempre esto lleno. Pero los creyentes verdaderos serían los mismos que habemos ahora. Todos los demás serían la cizaña, estaba buscando el nombre, la cizaña que está junto al trigo, pero no sabes lo que es trigo y lo que es cizaña al final. Te quedas ahí. Ahora, en algunos casos el pastor estaría orgullosísimo. Gloria a Dios, aquí sí que la excelencia, hemos alcanzado el éxito. Dios nos bendice, y otras iglesias lo mirarían con envidia. ¡Wow! Este sí que es un pastor de éxito. Este sí que mira cómo Dios lo usa poderosamente. Niños espirituales, no ven, no entienden. Además, en la Biblia, quiero que te acuerdes de una cosa, no siempre ocurrieron milagros, tampoco. Mateo capítulo 13, versículos 54 al 58. Mateo 13, del 54 al 58. Y venido a su tierra, Jesús les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas?
¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. ¿Escuchaban su mensaje? No. ¿Por qué? Porque si es el chaval que veíamos por aquí por la calle y ahora viene como un profeta. No, hombre, no es el hijo del carpintero. Sí. Y sus hermanos, su madre, sus hermanas no están aquí, no son tus vecinas, ¿no? Sí. Entonces no puede ser un profeta. Vaya, ¿bajo qué norma eso no ocurre? O sea, si tú eres el vecino de alguien, ya no puedes ser utilizado por Dios. Ya no puedes ser un profeta de Dios, ya no puedes ser... ¿Y qué dice ahí? ¿Qué pasaba? Versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Sorprendente. ¿No pudo Jesús hacer milagros? Poder podía. Dios puede hacer lo que quiera, pero el propio Dios ha establecido principios. Y los milagros tienen que ver con el que obra el milagro en primer lugar, evidentemente, que es Dios, y Dios tiene que querer hacer el milagro, pero Dios ha establecido el principio de la fe. Si tú no quieres, el milagro no ocurre. O sea, Dios no te va a obligar a vivir un milagro. Tienes que querer, y para querer tienes que creer también. Dice que Jesús no pudo hacer en su propia tierra muchos milagros porque no creían, por la incredulidad de ellos. Y además, los milagros no te llevarán a la salvación. El cojo que hizo, alabó a Dios cuando se vio sano. Pero eso no quiere decir que creyó a partir de su milagro. Seguramente él creía. Porque algunos recibieron milagros y no alabaron a Dios. ¿Por qué? Porque no creían. El milagro no les cambió su condición. De hecho, la mayoría de los milagros, Jesús decía, conforme a tu fe te sea hecho. Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24. Mateo 11, del 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo. O sea, Jesús hizo muchos milagros en algunas ciudades, pero en esas ciudades la gente no se arrepintió. ¿Qué quiere decir? Que los milagros no intervinieron en que hubiese más convertidos, se creyese más gente. ¿Y qué dijo Jesús? ¡Ay de ti, Corazín, una ciudad! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En esas ciudades que Jesús hizo tantos milagros, a los que le hizo el milagro igual creyeron, pero toda la gente que vieron los milagros, eso no sirvió para que creyeran. Todo lo contrario, eso trajo juicio sobre sus cabezas, porque tenían pruebas para que creer y no creyeron encima, ¿no? Y tenemos el otro caso que está en Lucas, y con eso terminaremos, en Lucas 17. Seguro que los conocéis, el caso de los 10 leprosos que fueron sanados. Lucas 17, versículo 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Mira por dónde.
Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los 9 recibieron su milagro, pero no se salvaron. Este recibió su milagro y se salvó. De 10, solo 1 se salvó. Quiere decir que el milagro no fue una causa para que pudiesen venir a la salvación. Simplemente se quedaron con una bendición terrenal. Pero ¿de qué le servirá al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? El poder de la salvación está en la predicación de la palabra, no en los milagros. Dios no nos ha llamado a ir haciendo milagros, nos ha llamado a predicar el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, decía el apóstol Pablo. Y los milagros seguirán a la predicación de la palabra. Mira, yo he visto milagros y en mi vida he visto milagros. Pero ni siquiera suelo hablar mucho de eso. ¿Sabes por qué? Porque al final es como que te da igual. No vives ahí, wow, es que mira lo que Dios hizo, impresionante, sorprendente. No, cuando te das cuenta lo que Dios sigue haciendo en tu vida todos los días, lo que Dios hace a tu alrededor, eso es lo que te maravilla. No el que en un momento dado pasase no sé qué, no es que ocurrió algo imposible, no. No, tú asumes que es que eso es normal, es natural, forma parte de la vida del creyente, del viaje por este mundo. Y como dijeron aquellos 3 jóvenes en la antigua Babilonia, si Dios quiere hacer un milagro, lo hará, y gloria a Él, pero si no lo hace, tampoco nos vamos a volver a la idolatría. No dependemos de eso. No dependemos del milagro para seguir siendo fieles a Dios. Queridos hermanos, espero que el Señor nos haya enseñado un poquito más acerca de esta palabra en cuanto a posibles situaciones que cada uno vivimos, cómo nos encontramos, dónde estamos. Si eres hijo de Dios, lo tienes todo. Es posible que Dios obre un milagro en tu vida. Es posible que tengas que seguir con tus tribulaciones. Pero el mayor milagro es que tú puedes dormir cada noche seguro de que cuando dejemos esta vida, este mundo, nos espera una eternidad. Deja de poner tus ojos en ti mismo. Deja de mirar tus necesidades. Deja de centrar la atención sobre los problemas que tienes. Mira las riquezas que tienes en Cristo. Al final es como una especie de ofensa cuando nos estamos lamentando siempre de lo que nos falta y no le damos la honra y la gloria a Dios por lo que Él nos da, por las riquezas que tenemos. Y entendemos que todos en esta vida sufrimos antes o después y todos nos iremos de aquí. Pero nuestras riquezas están en los cielos, ¿o no? Hermanos, que Dios os bendiga, que Dios os cuide. Despido a los hermanos de Internet, emplazándoos a todos a mañana, miércoles, y si Dios nos lo permite, pues a las 8 de la tarde nos volveremos a ver. Mañana justo va a ser un año, día 17 de marzo, que hemos estado cada día, teniendo estudio bíblico. Os dejé ahí una foto con ese recordatorio para invitaros a que escribáis algo, vuestro testimonio, así participamos todos, porque muchos están ahí callados todo el año. Está bien, si no queréis decir nada, pero si os animáis, así vivimos algo especial juntos, compartimos sensaciones, testimonios, cosas. Belén sugería, dice, igual hasta pueden poner una foto como hicimos al principio. Bueno, no sé, si queréis poner fotos, poner lo que queráis. Pero con un texto basta, con decir, pues mira, para mí significa esto, la palabra de Dios, o mis hermanos, o mi situación, o lo que sea. Comparte lo que quieras. Y si no quieres compartir, no pasa nada. Pero vamos a seguir perseverando en las cosas de Dios cada día, si Él nos lo permite. Mañana a las 8 nos vemos. Hasta mañana, si Dios quiere. Y los que estamos aquí...